Bien, vamos a empezar haciendo un diagrama de resumen de lo que en clases pasadas llamamos ontología de la diferencia y ontología del sentido. ¿Y qué implica cada una? Partiendo de cómo eso repercute en el ser humano, en su estructura más íntima. Vamos a poner por acá. Ontología de la diferencia y en este otro sector, ontoteología del sentido. Recordemos que la ontoteología de la diferencia nace desde la desmantelación del mundo clásico a lo que suelen llamar antiguo régimen. ¿Y quiénes le llaman antiguo régimen? Todos. ¿Por qué? Porque este nombre se lo pusieron los ilustrados. Y como nosotros vivimos en un mundo ilustrado, ese es el nombre con el que nosotros conocemos a todo lo que es el periodo que yo suelo llamar Edad Magna y Edad helenística, edad clásica de los griegos y todo lo que es la cultura greco-latina, más lo que es la cultura rabínica, de herencia rabínica, que viene por el lado de la herencia judaica y judeo-cristiana una vez que entra al mundo de los gentiles. Porque recordemos que la historia de el pueblo judío se divide desde que llega Cristo. Cuando llega Cristo, el pueblo judío que ya se estaba desintegrando, termina de desintegrarse y todo el mensaje de Cristo se vuelca sobre los gentiles. Y los gentiles son todos: griegos, romanos, turcos, egipcios, todos
judíos solían llamar así a todos los demás. El punto es que esta ontología de la diferencia vimos que obviamente tiene el carácter de la modernidad. Tiene el carácter de la modernidad. Y como modernidad va enlazada a proyectos políticos que van empujados por la Revolución Francesa, por los ilustrados, que han demolido el antiguo régimen, o que es básicamente el mundo clásico. Y se empiezan a presentar ellos como los iluminados que van a traer la luz de la razón y todo eso. Pero la modernidad trae todo el tema de la mercancía, del problema social de los obreros, el tema del proletariado, el tema de que se pierde el arte, se pierde a través de la propaganda y es como que eso es algo que, por ejemplo, estudia Benjamin en el tema de la reproductibilidad técnica de la imagen, que cómo la ciudad se volvió como toda, como que se llenó de arte barato, y cualquier obra de arte podía ser replicada, se le podía tomar una foto, imprimirla, y ya no tenía la capacidad de ser única. Y ese problema que se empezó a dar en la modernidad empezó a crear artistas que se empezaron a fusionar con la calle. Y viene toda la serie de lo que se llaman las vanguardias. Que es como una especie de estar al día de la moda de lo que se lleva en el arte. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, todo lo que es la poesía de Baudelaire, Rimbaud y una serie de poetas y artistas visuales y plásticos que eran una especie de dandies, en el sentido de que eran como diríamos hoy en día hipsters, que andaban vestidos a la última moda y se paseaban por los lugares más high, así como más taquilleros del lugar, y se imbuían de mercancía. Como que ellos mismos se trataban a sí mismos como si ellos estuviesen exponiendo a los demás como en un efecto estético. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera que se disuelve lo que normalmente hasta ese momento se llamaba aura. El aura de una obra de arte queda disuelta. Entonces cualquiera podía ser artista, todos son artistas, nadie es artista. Porque siempre y cuando todos son algo, es como que nadie al final. Entonces como que el problema que le ocurre, por ejemplo, a Baudelaire y a Rimbaud es que es por lo que se salvan para la historia de la poesía y por lo que se vuelven dignos de estudio y son valorables, es porque ellos se percataron de que el tema de los pasajes, que en el fondo es calle, porque los pasajes son los lugares chic, son los lugares como las galerías donde estaban todas las tiendas con lo último en moda, lo último.
en mercancía y todo eso. Se dan cuenta de que ellos tienen que volverse mercancía y venderse. Y eran muy jóvenes, muy jóvenes. Y se empiezan a lanzar al mundo moderno, que era un mundo que traía todo este problema social, tapado también por esta especie de encandilación de modernidad y de progreso y capitalismo naciente, y empiezan a darlo todo por querer hacer algo nuevo, algo que sea revolucionariamente nuevo. Llega a ser tan fuerte esa sintomática que ellos son tomados como los dos ejemplos más clásicos, pero hay más como los Tremont, hay varios que participaron de todo ese proceso, que sacrificaron su juventud, su vida en eso. Muchos terminaron muriendo muy jóvenes, deteriorándose rápidamente, y se empieza a crear como la figura de lo que ya de una manera posmoderna nosotros heredamos como las figuritas del mainstream. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el típico Kurt Cobain, alguien que se supone que es joven, que escribe unas canciones preciosas, pero es un nihilista. Entonces, no le tiene amor a la vida, y sus canciones son depresivas, y termina mal. Ese modelo viene asociado directamente al fenómeno de las vanguardias. Y las vanguardias en la poesía se dan así, claro, y en otras artes también. En la arte plástica empiezan a hacer el cine. En Alemania, por ejemplo, en la República de Weimar, que es la que está entre medio de las dos guerras, nace el cine negro alemán, que es el expresionismo alemán, que es sumamente oscuro, sumamente como diabólico. Es como sale la película Nosferatu, sale la película ¿cómo se llama esta de Fritz Lang? Que es muy famosa, Metrópolis, sale varias películas que en el fondo están como, por una parte, mostrando la semilla que está ahí gestándose y que hoy en día son tomadas como especies de anticipadoras del mundo en el que estamos viviendo. Porque lo que sucedió en ese lapso de tiempo de la República de Weimar, que es lo que quedó entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra en Alemania, es que todo se desfaltó. Y lo que ocurrió en Alemania es que no había ley. No tenían, por ejemplo, el dinero no tenía respaldo, porque como Alemania había quedado con unas deudas impresionantes de la guerra, impagables, tenían que imprimir dinero, y el dinero no valía nada. Entonces, si te querías comprar un pedazo de pan, tenías que ir con una carretilla llena de millones de marcos alemanes, marcos del Reich, a comprar un pan, y eso era imposible. Entonces lo que hacían era
vez de dinero, ocupar cajetillas de cigarro, ocupar botellas de whisky, qué sé yo, y así se arreglaban. Y las calles se empezaron a llenar de prostíbulos, cabarets, shows nocturnos y familias enteras que, si por ejemplo vivían ahí en el centro y veían que al lado de su casa había un cabaret que lograba juntar su buena plata y sobrevivir, y ellos no tenían trabajo, no tenían nada, entraban en el juego de hacer algo, en cuanto a prostitución, en cuanto a tráfico de algo, no sé, cualquier cosa ilícita que les pudiera dar algún sustento. Entonces, la experiencia de la República de Weimar es como una capsulita de tiempo que, si uno la estudia, se parece bastante a lo que hoy en día vemos globalmente, pero de una forma mucho más colorida y más asimilada, más normalizada hoy en día, porque hasta ese momento había todavía cosas que eran escandalosas, pero hoy en día ya no son escandalosas. Pero eso del libertinaje o cosas así, o de juegos sexuales y cosas así, todas esas cosas que se daban dentro de ese mundo, hoy en día se dan igual, pero ya están normalizados. En ese momento se empezaron a incubar, y de ahí nacieron vanguardias como el dadaísmo, el surrealismo y todo este tipo el remake, que es muy importante. El dadaísmo básicamente es como hacer arte de la espontaneidad, así como pesco esto y digo, ya, esto es arte, pero ya esto le pego aquí encima una palabra y esto está relacionado con el todo, y empiezo a inventar una cuestión y eso es arte. El surrealismo es obviamente crear mundos artificiales y empezar a crear cualquier mundo posible. Pero el remake, que está directamente relacionado a Marcel Duchamp, que ocupó como seudónimo R. Muth, lo que hizo fue enviar al concurso anual, creo que era de artes plásticas y visuales en París, un urinario. Normalmente llegaban pintores, pero él mandó un urinario, eso que hay en los mayas. Lo aceptaron, lo dejaron puesto como al fondo de la sala, así como donde ojalá que nadie lo viera, pero quedó firmado por el remoto. Igual todos saben que era él, porque él hacía cosas medias. Ya, pero la gracia que tiene este gesto que hizo Duchamp es que ingresó al mundo del arte artículos de fabricación y poder decir, esto es una obra de arte. Darle permiso al artista para decir, esto es una obra de arte. ¿Y por qué es una obra de arte? Porque yo lo digo. Y de ahí en adelante, en el siglo XX, empieza una seguidilla de artistas
que siguen esa filosofía, si es que se le puede llamar filosofía, de decir, arte es lo que el artista dice que es arte. Puede ser cualquier cosa. Lo cual por eso hoy en día los museos están llenos de cosas que uno, sobre todo de arte contemporáneo, bueno, que esto. Entonces el jueguito está, hay una crítica de arte que es la que empezó realmente a darse cuenta hace unas décadas de la estafa que eso significa, que es una señorita que se llama Avelina Lesper. Ella, Lesper, es mexicana. Y ella, que conoce el mundo del arte, es galerista, es teórica del arte, tiene una galería, hace arte también y conoce todo ese mundo del arte contemporáneo. Desarrolló el concepto de, ella le llama arte PIP. Dice, todo lo que están haciendo ahora y que le llaman arte contemporáneo, a eso que le llaman arte contemporáneo y que hay cosas que valen millones y millones de dólares, figuritas, que hay artistas que venden figuritas de globos inflados, cualquier cosas hechas de chicle, cualquier cuestión, y valen millones de dólares. Eso que le llaman arte contemporáneo y que se vende por millones de dólares no existe. Esto no está. Esto es un estilo contemporáneo. Y el estilo contemporáneo se ve reflejado en las distintas disciplinas del arte, por ejemplo, en cortometrajes hechos así como con la cámara en la mano, así como, y que si queda mal grabado no importa porque le da realismo, y la pintura así que va todo así como el desorden, la falta de figura, la falta de oficio, todo lo que es que no aprendiste nada se vuelve el canon. ¿Y por qué le llama VIP? Una, porque es de alta alcurnia, porque para poder vivir en ese mundo tenéis que ser medio levantadito, porque eso no lo hace una persona de población no está metida en ese mundo, no lo entiende. Entonces la señorita Avelina Lesper dice, ¿qué es lo que es entonces arte? Porque si los artistas vanguardistas, decían que durante todo el siglo XX nos vinieron diciendo arte es lo que el artista dice que es arte. Si el artista puso una silla ahí en medio del salón y dijo, ¿esa es mi obra de arte? Y tenemos que creerle. ¿Qué es en verdad arte? Dice algo así, no me acuerdo la frase exactamente, pero dice algo así como, el arte no necesita explicación. El arte se entiende inmediatamente. Cualquier persona de cualquier clase social lo ve y sabe que es arte. Porque todos estos personajes vanguardistas
en el estilo VIP, que VIP en el fondo es un juego, como te decía, juego de palabras, que significa VIP, como de alta alcurnia, como de gente especial, que se cree especial, significa en el fondo video, instalación, performance. Que son los tres lenguajes que actualmente más se ocupan: video, instalación, performance. Entonces, si yo voy, pongo esta botella en una galería y digo, esta es mi obra, eso es una instalación. Porque no es un cuadro, no es una pintura, no es un... ¿Qué quiero que? Es una instalación. O pongo unas varillas así, y de ahí colgando unas cosas de colores, y nadie entiende que uno lo ve y dice, ¿qué lo quiere? Ya, eso, para poder soportar esto, aguantar esto, estos gallos inventaron la teoría del arte. Entonces, para que cualquier cosa pueda ser arte, tiene que venir con un texto que lo explique. Entonces, muchas veces hay, de hecho, creo que fue hace como 2 años, hubo una gran polémica porque fue como el colmo de los colmos, que había una banana así en un museo de Nueva York, una banana puesta así como en un marco, pegada con café, con cinta, un plátano. Y por eso se pagó millones y millones de dólares. Pero eso tiene que tener aquí al lado un papel que lo tiene que escribir un teórico que sea capaz de convencerte de qué significa esto. Y que te diga, no, es que esto significa que, qué sé yo, le dan connotaciones sociales o de discriminación y le meten como cultura woke, le meten qué sé yo, cualquier cosa. No, es que eso significa la falta de alimento para las personas en África, o significa la banalidad del mundo contemporáneo, que bla 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 bla. Le ponen color. Ya, algunos quedan engrupidos con eso y lo compran. Entonces se empiezan a vender internacionalmente, porque esto no es algo que pasa en un solo lugar, esto está pasando en Londres, Berlín, en Australia, está pasando en montones de lugares, Chile, México, Estados Unidos, ¿para qué decir? Está pasando en todas partes, y la cantidad de basura realmente que está saliendo de ahí, que vale millones de dólares, frente a la cual, cuando una persona lo compra, se tiene que emitir un documento de compra. Y esto sirve también para especular igual que la hipoteca. Entonces lo que descubre la señorita Avelina Lesper es que todo este sistemita que sacaron de la vanguardia y del arte postmoderno es una forma, en el fondo, de crear dinero a partir de basura.
Porque una vez que se tiene el contrato, ese contrato es intercambiable. Es como que esto fuera un billete. El mismo problema que tenemos nosotros con los pagarés. Cuando nosotros nos endeudamos y tenemos que ir a la Torre 15 o cualquier lado a pagar los aranceles, y nos endeudamos por ese grupo que se llama ¿cómo se llama? Universio, no me acuerdo de este momento, donde están metidos los bancos y nunca lo dicen, no sale en la página que están metidos los bancos, ni salen quiénes son los directores de la universidad que están metidos en esa empresa que se llama... no me acuerdo. Es esto lo que les interesa a ellos, que se generen esos papelitos, que es lo mismo que pasa con las hipotecas, que permiten especular en el mercado. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, costó, digamos, 10 millones de dólares. Entonces yo puedo pescar esta hipoteca y meterla a la bolsa de comercio y decir que meto estos 10 millones de dólares y voy a ponerlos en la empresa, qué sé yo, en él, porque tengo el dato de que van a hacer unas instalaciones modernas, ahora se va a abrir una nueva planta y va a pegar un subidón. ¡Pah! Ya, dejó de valer 10 millones de dólares, ahora vale 100 millones de dólares. ¿Y qué pasó con el objeto? Está guardado por ahí. Nadie sabe dónde. A veces construyen unas bodegas grandes donde guardar ese tipo de cosas, pero es lo que les interesa a ellos. Entonces, delató el sistema de crear arte de la nada, como arte de que se le ocurrió, ¿no? Y lo que yo rescato sobre todo, bueno, esto es socialmente aplauso, porque en el fondo es cierto, y es un engaño. Y los teóricos del arte están, obviamente, les pagan también su buena plata para estar al ladito de los artistas escribiendo, y de hecho me salta el sombrero porque yo también un tiempo me dediqué, pero a un nivel muy underground, ni siquiera me pagaban, a escribirle catálogo de artistas. Porque eran mis amigos y pintores y hoy voy a hacer una exposición, me pueden hacer un texto. Entonces uno hace un texto donde se explica por qué significa todo eso que está puesto ahí. Y normalmente hay gente que viene de filosofía, de sociología, y tiene nociones de teoría del arte y puede crear un texto que pueda apoyar la exposición. Entonces, la señorita Avenida esta delató todo esto. Pero acá, lo que nosotros tenemos que tener bien clarito es esto. Esto es lo que nos importa a nosotros como filósofos. ¿Por qué el arte no necesita explicación? ¿Por qué puede venir una viejita que viva en una población y ve algo y dice, ¡qué hermoso! Ahí está el quid del asunto.
porque eso revela la verdad del arte. El arte no es que me vengan y me engrupan de que esto significa tal cosa y representa que la discriminación, no representa la banalidad del mundo contemporáneo, no representa que bla. No, es simplemente una persona ve una creación de un artista y aunque no tenga nada que decir, sale, su alma sale, es como que ¡pac! Hace ahí contacto y eso se nota que hay un valor ahí, pero es un valor del alma, es un valor espiritual. Si uno ve, por ejemplo, la Pietà, si uno ve cuadros clásicos, ve, por ejemplo, el Cristo crucificado de Velázquez, o la coronación de María de Velázquez. Velázquez a mí me encanta mucho, me gusta mucho. Pero el Cristo de Velázquez es una cosa que un amigo con el que yo le ayudaba a hacer catálogos, que estuvo en Europa hace poco, dice que es impresionante, porque además son cuadros grandes, ¿no? Ya uno ve una foto en el teléfono o algo así, no se compara con ver así una tremenda pintura y que hay sorprendidísimo, porque además los colores no se transmiten igual como lo reproduce un teléfono, un computador, ¿no? Que ver una pintura o ver la Gioconda, ver la Mona Lisa, ver el sillón, es una cosa que tú te ves como ¡wow! O sea, esto es no es cualquier cosa. Entonces ahí viene una cosa que, por ejemplo, que uno puede perfectamente preguntarse si hubiesen dentro de todo este salón grande, más allá contando todo esto, distintas obras de arte, tanto contemporáneas tipo VIP como obras clásicas. Y de repente viniera lo que era un terremoto, un incendio, cualquier cuestión, ¿qué salvaría de ahí? ¿Qué atinarían a salvar de ahí? Claro. No va a ir a rescatar una banana con una cinta de embalaje pegado en la pared. Obvio que va a ir a rescatar la pintura clásica, hermosa, o las meninas, las bailas. Porque es obvio. Y no es solo porque sean más antiguas. Es porque lo que transmiten, aunque uno no lo sepa explicar, como que tu alma sabe que hay algo espiritual jugándose ahí. Hay una transmisión que tiene que seguir transmitiéndose y que las futuras generaciones necesitan heredarlo. Yo no puedo dejar a las futuras generaciones sin eso. Fíjate que esta también es otra forma de verlo, como que esa es la línea de lo que hablábamos del Toti Eneine, que es una forma que es una cosa esencial
porque está dándonos sentido, está llena de sentido, está llena de significado, y está como en el borde de la usía, en el borde del Ser Supremo, apuntando hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo verdadero. ¿Se fijan? Por lo tanto, es un testimonio que está apuntando de una forma muy rica, muy clara, no confusa, y aunque no sepamos explicarlo, lo hace. Entonces, todo este jueguito de desmantelar el mundo clásico, haber desarrollado la modernidad con las vanguardias, con el arte VIP, con el video de instalación, performance, todo esto no es arte, es un estilo moderno. Porque la modernidad se caracteriza por una cosa que yo le llamo modus. Y los modus son que la modernidad tiene la característica de siempre estar reciclándose. Y eso son las vanguardias. Como que en un tiempo está de moda esto, después viene y está de moda esto, y después pueden repetirse y reciclarse. Entonces, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, estaba de moda el heavy metal o el thrash metal. Y ahora de nuevo está de moda. O el black metal. De nuevo. El modus se recicla, se va autorreciclando. Y eso es posmodernidad. Por lo tanto, la modernidad astutamente desarrolló este sistema de que tiene esto del model, que va así, jugando en modos. Y a los revival, y a los, ¿cachai? Como autorreciclándose. Entonces, claro, como hay generaciones que no vivieron en esa época, y les gustaría vivirla también, reciclan todo y ¡guau! Pero resulta que esto genera una burbuja de la cual no se puede salir, genera como una especie de estar cepillando la cola de otro. Entonces la posmodernidad no nos deja salir. Y eso es lo que está completamente emparentado con el arte, porque la modernidad es un trabajo técnico. Y recordemos que para los griegos la techné va con la poiesis, porque ellos no tenían arte por el arte, tenían la técnica y la poiesis como formas de manipular y crear cosas. Entonces, por ejemplo, la poiesis, que tendía a, por ejemplo, decirse un poieté, un poeta, podía tener una buena techné, podía tener una buena técnica, porque era excelso era virtuoso en su poética. Entonces,
el tema técnico-poético en la modernidad como que lo absorbieron, pero lo transformaron en otra cosa, quitada de aura, sin aura. ¿Por qué? Porque la tecne y la poiesis para los griegos estaba fundida por la comunidad. Y eso implica que es teológico, que es cultural, que tiene todas las facetas de la sociedad incluidas. Entonces, si construían el Partenón para poner a la diosa Atenea, llamaban al escultor Fidias, pero eso no era una cosa de que Fidias se llevara todos los créditos. No, eso pertenece a la polis. Pertenece a la polis. No es una cosa que el puro artista diga, no, esta es mi obra y vamos cobrando entrada y no. Él claro, se siente halagado porque lo hayan, por estar al servicio de la polis. Porque está todo fusionado. Pero acá cada uno se las ve y hace lo que se le ocurrió, ¿no? Es individuo. O sea, es átomo. Entonces, cuando nosotros partimos siguiéndole el jueguito al tema de la diferencia y de la deconstrucción y la modernidad, y después vamos por las vanguardias y llegamos a la posmodernidad y todo eso, al final quedamos atrapados en un revival constante es que ahora salió, qué sé yo, un grupo nuevo que canta la canción de no sé quién, un clásico, está lleno, si es cosa de poner la radio, si uno se sube al auto, pone la radio y, oye, pero esa canción es de Creedence, esa canción es de Deep Purple, esa canción es de ¿y quién lo está cantando? Y no es que te quieran engañar, es que es la moda, el modus. Eso es lo que se lleva. O sea, no están haciendo nada que a alguien le vaya a sorprender. Están haciendo lo que se hace ahora, ¿no? Así se hace. Entonces, filosóficamente, se genera una especie de evanescencia de pérdida de contacto con la realidad, con lo que habíamos partido en un momento llamando usía, como fuente de valor, y que eso es lo que provoca que todo esto es amoral o extramoral, como diría Nietzsche. O extramoral, de que cada cual puede hacer lo que quiera.
Ya. Ya, el punto es que parte del sentido de lo que estamos haciendo aquí y por qué gasto tiempo en explicar esto es para que no nos metan el dedo en la boca. De verdad, en verdad es así. Puede parecer trágico, puede parecer tragicómico, como quieran, pero en verdad es cierto. Es para tener cuidado de por qué nos enseñan siempre ese camino y no nos enseñan otro. ¿Por qué nos enseñan esas cosas y no nos enseñan otras? Porque vamos a quedar ahí dando vueltas y como una ratita dando vueltas en una ruedita de la jaulita. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque cuando nosotros en la ontología lo que yo llamo la ontología del sentido, reconocemos que hay una usía, que Aristóteles al toón le llamó usía. ¿Por qué hizo eso? Y así como dijimos en la primera clase, hay un tema del valor que está ahí latente, que extrañamente no lo han hecho emerger, siendo que para los griegos era algo muy, muy común. Y por ejemplo, hay una frase, no me acuerdo cuál diálogo de Platón, que dice: el bien va más allá de la usía. Togatón de pequeña te usías, algo así, no me acuerdo cómo es la frase. Entonces ahí no se estará refiriendo, no la estará usando en el otro sentido. Bueno, hay que revisar, hay que leer el contexto. El punto es que si nosotros reconocemos que la usía, que latinamente llamamos sustancia, que es la mejor traducción posible, porque dentro del mundo latino substancia también significa algo substancioso, que tiene valor, que es algo que no es algo vacío, desechable, sino que substancia tiene que ver con algo. Suelen tomarlo por el tema del substare, siempre lo tomamos como por ese lado. Sí, se puede tomar así, pero el hecho de que usía tenga una traducción a sustancia parece ser que tiene también relación al tema de lo substancioso en términos del valor, de que es algo, de que es algo rico, algo que está como cargado, como de peso, es algo que para nosotros, ya con todo el tiempo que ha pasado, es difícil ponerse en esos casos, pero por algo queda eso puesto ahí, y por algo esto tiene
queda al final como esencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar esta nomenclatura, podemos empezar a armar un esquema que nos puede ayudar a salir de la jaulita de ratoncito que más o menos estamos metidos. ¿Por qué? Porque si la osía da valor, es porque también tiene que ver con el Ser Supremo. Y de hecho Aristóteles dice Dios. No tiene ningún problema en decir Dios. O sea, está hablando del Ser Supremo. ¿Y por qué no pongo Dios y pongo Ser Supremo? Por el tema del ser. Porque como vimos el otro día, la ontología de la diferencia divide el ser del ente-ser, como si fuesen cosas distintas. Y ahí hay un cuestionamiento de qué es el ser y por qué el ser es ser y o si no, eso permite también hacer lecturas como que todo es un constructo cultural y que las cosas se llaman así porque hay fuerzas jerárquicas de poder que hacen que las cosas sean lo que son porque ellos mandan. No. Resulta que, como veíamos el otro día, decíamos, si tengo una flor, tengo, por ejemplo, una mariposa, es flor, es mariposa. Y ese es lo tienen porque en el fondo ellos y ellas están dando testimonio del Ser Supremo. Y el ser en su unidad les da la posibilidad de poder emerger, acontecer. Entonces, por ejemplo, decimos es flor y es bella. Es mariposa y es buena. Entonces todas estas propiedades están apuntando hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las cosas no quedan sueltas, sino que las cosas, las entidades, porque ente es lo que es, si nosotros tocamos la flor, sino que hay un ente que está siendo flor.
Y esto es un testimonio del Ser Supremo. Es como una huella viva. No que lo sea, obviamente, si no eso sería un panteísmo. No es que sea el Ser Supremo. No, es un reflejo. Está reflejando y está dando testimonio. Es como una especie de mensaje vivo. Por eso es el Logos el que crea. El Logos da creación. Porque los seres son como especies de mensajes que en el fondo alaban al Ser Supremo porque dan testimonio que es. Y dicen, el Ser Supremo es bello y esta flor da testimonio de ello. El Ser Supremo es bueno y esta mariposa da testimonio de que es bueno. Entonces, al hacer esos lineamientos, vamos ganando un rendimiento en valor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que es valioso. Que no es cualquier cosa, es valioso. Entonces miramos un paisaje al subir una montaña y como que el alma se llena y uno respira y ¡wow! ¿Qué hago? ¿Cachai? ¡Oh! ¡Qué agradable! Es como uno se renueva, se refresca, como que se despeja y se renueva y así muchas personas en la historia le han venido ideas y han podido despejar su mente y todo porque están en contacto con el valor. Lo mismo pasa con temas que tienen que ver, por ejemplo, en temas, por ejemplo, la relación que hay entre una madre y un hijo, por ejemplo, entre un padre y un hijo, entre hermanos. Lo que pasa, por ejemplo, en Antígona, por ejemplo. ¿Ubica más o menos lo que pasa en Antígona? La hermana ahí enterrada al hermano. Claro. Y le decían que no se moría. Claro. Que ahí las leyes de los hombres nos impedían que estaban en pugna con las leyes divinas. Entonces ahí se genera una marca muy fuerte de que, por ejemplo, en lo que pasa en Antígona, en el tema de la piedad. ¿Por qué la piedad es tan valiosa? ¿Por qué la piedad es tan valiosa y para el otro sistema que acabamos de ver no significa nada? Porque el otro sistema es individualista. En cambio, esta forma de ver el mundo todo lo reúne. Muy difícil los baños, disculpa. ¿Sí? No hay verdad que me estemos bastante solo, pero en verdad no aguanto más. Sí, dale, ¿no? Me acordé de los tiros. Voy a hacer mi cosa ahí.
Bien, sintetizando. Estos conceptos que están aquí son básicos para poder tener los puntos claves filosóficos que nos van a permitir rastrearlo en la filosofía clásica. Entonces, si tenemos usía, tenemos el horismos. Eso debería de llevar una... ¿El espíritu? Sí. Debería llevar así. Horismos. Que es definición. Kratos es fuerza o poder. También puede ser, se usa a veces como control. Y Arge, principio. Entonces, usía, como decíamos, latinamente como sustancia que nos ofrece la posibilidad de acoplarla a todo el discurso del valor. Y el problema es que para lo que vimos al principio no hay una teoría del valor. Lo que hay son múltiples formas de interpretar el valor. De hecho, por ejemplo, la misma teoría de la evolución que se le adjudica a Darwin, que es de Spencer, es una teoría que políticamente se fomentó y se repartió por el mundo, porque hay que quitarse un poco la ingenuidad de que muchos autores, sobre todo desde el 1700, desde la época de la Ilustración en adelante, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, han sido famosos porque son buenos. Han sido famosos porque pertenecen a grupos que son poderosos y que les permiten tener influencia dentro de las universidades, dentro de ciertos grupos de estudio, se financian impresiones de ediciones de textos, etcétera, etcétera, y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, no hay en la línea de lo que vimos como ontoteología de la diferencia, desde que desmontaron el mundo clásico, como ellos le llaman, salir del antiguo régimen, no hay teoría del valor. Y lo que hay son formas de defenderle los intereses a los mandamases, por decirlo de una forma. Por ejemplo, Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿Cómo se tiene que enriquecer más una nación? ¿Cómo? Están todo el tiempo haciendo cosas así. ¿Y por qué citaba el tema de la evolución? Porque el tema de la evolución, que se le atribuyó a Darwin, que en realidad le pertenece a Spencer, porque Darwin es lo que hace la teoría de la selección natural. Claro. ¿Por qué se fomentó tanto esa idea? Porque es liberal.
La teoría de la evolución es una teoría liberal. Y la política liberal, en ese momento, pensemos por ejemplo en Chile, año 1870, por ejemplo, estaba formándose el gobierno, estaba la patria recién formándose, por decirlo así, y estaban conservadores, escribiones, etc. Y los liberales son los que venían con toda la influencia de la Revolución Francesa, que en el fondo liberal no tiene el mismo uso que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros hoy día le llamamos liberal a la derecha. En ese tiempo liberal significaba izquierda, porque significaba los que traían las ideas revolucionarias. Y entre todas esas ideas revolucionarias hicieron un gesto, porque la ilustración, en el fondo, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿qué es lo que es esa cosa llamada ilustración? Acá está el mundo ateo protestante, gringo. En ese momento el que tenía más fuerza era obviamente británico, el Imperio Británico. Después obviamente Estados Unidos va agarrando más fuerza. El imperio de la isla británica, y digo ateo protestante por todos los grupos ideológicos que se formaron, desde que Enrique VIII rompió por su lujuria, rompió con la Iglesia de Cristo y hizo lo que hizo. Tenían una fuerte tendencia al empirismo. Como lo que nosotros hemos visto en Hume. Y esto se ve reflejado por ejemplo, lo intentan traducir a ideas políticas en Hobbes, en Locke. Empiezan a tratar de que el empirismo, que en el fondo significa sacarse de encima esto, sacarse de encima el ser supremo, sacarse de encima que haya cualquier cosa que esté por encima de el hombre, de la criatura, del ser humano, de cualquier, que no haya un espacio, no haya una dimensión, no haya nada que sea metafísico. Que todo sea tocable, medible, calculable. ¿Por qué? Porque eso significa que es incontrolable. Si tú lo puedes medir, pesar, calcular, significa que lo puedes controlar. Entonces eso que lo pasan a Locke, a Hume y todo esto, y que Hobbes empieza con el tema ese en el Leviatán, con el tema de del lupus homini, ¿cómo le llaman? Lupus homini. Claro, el lobo es lobo para el hombre, etc. Que en realidad es una fantasía, porque el estado natural del que hablan, eso no existe.
que después lo copia Montesquieu en Francia, pero al revés, como diciendo el ser humano en su estado natural era bueno. Hobbes decía no, era malo, que si no hay una espada que los controle, todos se van a ir contra todo, a lanzársela al cuello y se van a ir a gritar todas las cosas. Y Montesquieu después viene y dice lo contrario, que no, que todos eran buenos y que la cultura lo hace mal. Ya, ¿qué pasa? El mundo ateo protestante gringo, británico, lo que hace es mandar a Francia una semilla. Y esa semilla es la Ilustración. ¿Por qué? Porque los franceses, como eran bien estudiosos y bien buenos para el parloteo político, podían ocurrírseles mejores ideas que las que se le estaban ocurriendo a ellos. Y ahí empieza Montesquieu, Voltaire, empieza a desarrollarse todas las teorías que empiezan a nacer de ahí. Entonces es como que infiltran en Francia esto llamado Ilustración. Y los franceses prenden como la paja seca. Entonces, lo que generó esto, en cierta forma, recuperando la línea en la que íbamos, es que no hay una teoría del valor. Y lo que hacen es que se empieza a generar una disputa, de empezar a tirar teoría. Está la teoría de Adam Smith, está David Ricardo, está lo que hace Karl Marx después, y después la respuesta de Karl Menger, la de, no me acuerdo cuál es el nombre, de Mises, no me acuerdo, Mises, y de ahí se empieza a generar lo que le llaman escuela austriaca. Que unos hablan del valor objetivo, que es la teoría del valor trabajo, de aquí para acá teoría del valor trabajo, de aquí para acá teoría del valor subjetivo. Porque no saben lo que es el valor. Y quieren saber, o más que saber, crear un sistema discursivo que suene bien y sea creíble y dé empuje diplomáticamente, internacionalmente, a decir, ya, este va a ser la línea en la que vamos a trabajar. Pero en el fondo no hay un acuerdo, no hay nada. Hay una lucha constante y un entrecruzamiento, y además está el tema nietzscheano de la cuestión de la transvaloración del superhombre, de lo amoral, y que el hombre tiene que liberarse, y todo ese tema. ¿Ya? Todo eso no es valor. Esos son juegos políticos. Porque lo que ocurre es que cuando nosotros nos remitimos al ser como ser mayor, como supremo, como sustancia, nos vamos a dar cuenta de que el grado más alto que nosotros tenemos de poder bordear, por decir así, acercarnos
a la substancia, es a través del horismos, de la definición, que se transmite como todo DNA en la esencia. ¿Por qué? Porque la esencia tiene la necesidad de que haya una transmisión, que haya una comunidad, que haya una tradición, que haya una cultura, es decir, que exista pueblo, así pueblo, con mayúscula, pueblo. No un invento así que se le haya, no un invento que se le ocurrió así a un grupo de un comité. No, los pueblos tienen esencia que les permite tener claro su principio. Y eso lo hacen cuidando la esencia. Entonces, por ejemplo, un pueblo llega a tal fecha y sabe que la fecha que se aproxima tienen que preparar ciertas comidas, vestirse de tal manera, las mujeres se van a trenzar el pelo de tal manera, los hombres van a hacer tal tipo de actividades, van a salir a recolectar leña o frutos de tales árboles. ¿Por qué? Porque se acerca la cosecha y va a haber toda una festividad donde se va a generar una transmisión. Y dentro de la comunidad va a transmitir por tradición, por ejemplo, a los más jóvenes van a pasar a recibir, van a pasar a ser, por ejemplo, dentro de la comunidad respetados como hombres que ahora pueden hacer ciertas labores que antes no hacían porque eran considerados niños. Ahora son honrados con una nueva calidad de ahora pueden ser esto, se forman matrimonios, se traspasan conocimientos, por ejemplo, durante la noche, por ejemplo, la fiesta puede durar una semana, donde se cuentan historias en la noche y se reúnen los ancianos, se reúnen con los hombres y algunas personas en especial y se empiezan a traspasar conocimiento, Y eso es esencial para una comunidad. Entonces, eso permite la supervivencia del valor. Porque no es casualidad de que cuando nosotros realizamos distintas comunidades, vamos a encontrar de que el valor van a haber ciertas coincidencias en términos, por ejemplo, de que en términos de que, por ejemplo, se empiecen a destacar cosas que están grabadas, por ejemplo, en el alma y que emergen cuando hay transmisión. Y
que, por ejemplo, emerjan elementos que nosotros tenemos en el alma, que son, por ejemplo, que nosotros, que para las comunidades siempre está claro que hay algo superior y tienen una mitología y se transmiten su mitología. Y ellos están, por ejemplo, tienen una historia, una narración espiritual que no tiene para qué coincidir con las fechas de la ciencia, que los estudios arqueológicos arrojan que no. Si lo que importa ahí para entender el valor de lo que ellos están transmitiendo es que entender lo que te están diciendo. Porque te pueden narrar la historia de un guerrero que fue a tal lugar y fue y le sucedió tal cosa y ahí descubrió algo que le dio sentido a su vida porque estaba perdido o porque había rechazado su comunidad y le pasaron, que se dio ciertas desgracias y después ahí encontró en el fondo, tocó fondo y después logró descubrir que en el fondo tenía que regresar y se provoca el retorno y empiezan a transmitirse valores. Porque lo que nosotros llamamos valores espirituales son en realidad los únicos valores que hay. Todo eso así de los valores materiales no son nada. Y si nosotros no tenemos una cultura que tenga una forma de transmitir valores espirituales, es una sociedad que está atrapada, como decíamos, dentro de la jaulita del ratoncito que está dando vueltas, produciendo dinero para que las megas transnacionales sigan enriqueciéndose, ¿no? Entonces, ahí va el tema del Kratos. Estábamos en el horismos, esencia, transmisión, comunidad, cultura, pueblo. Los pueblos no pueden vivir sin eso, o si no, quedan desmantelados. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasó desde la Ilustración con el paso a la modernidad? La modernidad y todo el tema de la masificación, proletarización, nos hizo perder, nos desarmó totalmente, prometiéndole a cada uno satisfacción, lo cual en realidad es jugar de nuevo al mismo principio de y seréis como dioses y la misma, porque nosotros al leer nuestra mitología, en el fondo nuestra historia espiritual, la historia de nuestro espíritu, va por esa línea. Y da lo mismo si el Génesis coincide o no coincide da lo mismo. Lo que pasa es que si uno estudia el Génesis o estudia el Éxodo y va leyendo, uno va a aprender otro tipo de saber. No es el mismo tipo de saber que se ve bajo la óptica de la ciencia, es otro tipo de saber. Es el saber que nosotros no sabemos cómo manejarlo, y por eso muchos de los que enseñan Biblia hoy en día
lo toman por el lado arqueológico, tratan de decir, no, es que esto es poético, en ese tiempo la gente hablaba así, dicen cosas así, porque tratan de acomodarse, como que tratan de acomodarse a los paradigmas modernos. Eso no sirve para nada, no sirve para nada. Para lo único que sirve es para tirar la línea para abajo y tirar la narración de nuestra espiritualidad para abajo. No sirve de nada. Es al contrario, precisamente es leerla con delicadeza, leer nuestra historia con delicadeza, de ver qué pasó, qué sucedió, por qué a este personaje le pasó esto, por qué este fue vendido por su hermano, por qué fue rescatado, por qué y ahí se empieza a unir el puzzle, y ahí empezamos a descubrir valores, porque todos esos valores el Ser Supremo ya nos los tiene ofrecidos, nos tiene puesto en bandeja ahí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos leerlo, porque lo leemos en clave moderna o posmoderna. Entonces es un ejercicio difícil. Si sé que estoy totalmente consciente de que es difícil. En ese caso vale una forma de poder acercarse, es sencillamente de dos maneras: humildad y valentía. Hay que ser humilde y valiente. Si nosotros queremos acercarnos a conocer qué pasa aquí, dónde están nuestros valores, dónde está la transmisión, cuál es el arjé, cómo el arjé opera con el kratos, qué es lo que va determinando el ser de las cosas. Voy con la humildad de que no sé, pero voy con la valentía de que me voy a atrever a lanzarme a estudiarlo sin prejuicio. Me lanzo y empiezo a estudiar y tomar fuentes, comparar y no quedarme pegado no quedarme pegado en grupos que dicen que tienen la verdad o cosas así. No. Hay una sola verdad y se llama Jesucristo y no hay nada, y punto. Entonces uno sigue, esto es lo que uno tiene que seguir. Uno sigue acá. Lo que diga tal persona, tenga la autoridad que tenga, sea un filósofo, sea un obispo, sea lo que sea, sí, se le escucha. Si tiene sentido, claro, puedo tomar apuntes y decir, sí, está súper bueno lo que dijo. Pero en el fondo, quien manda, el que está arriba, y la palabra de Cristo es la voluntad del Padre. Y está lleno de pistas, a través de 2000 años. Por ejemplo, si uno lee, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, por ejemplo, es impresionante. Hay muchas cosas que van aclarando puntos y nos permiten ir alineándonos para poder ir redescubriendo quiénes somos y qué pasó, qué sucedió, por qué llegamos hasta aquí. Entonces,
como para ir cerrando, no hay que olvidar que, como dijimos acá, el logos es creativo. Entonces, el logos va dando una multiforme, es como dice en Efesios, la multiforme sabiduría de Dios se expresa en su iglesia. No me acuerdo cuál es el versículo. Ahora hay que buscarlo en Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Si uno lo compara con cuando Cristo, por ejemplo, le está hablando a los apóstoles y les dice que va a enviar al Paráclito y que el Paráclito va a seguir revelando y van a aprender más, les va a recordar, les va a estar constantemente refrescando. Y vemos que en el desarrollo histórico han emergido las catedrales, ha emergido la música polifónica, ha emergido múltiples maneras de dar testimonio, además de la creación misma. Uno podría encontrar por ahí una pista. Y recordar también que el Arjé está operando siempre y que, como dijimos en una clase pasada, lo que hace ser plumón a este plumón está activo aquí y ahora. No es algo que pasó antes, no es porque lo hicieron en una fábrica. Tiene que ver más con esto. Esto es lo que le da el Kratos, le da la fuerza para que nosotros podamos decir, esto es un plumón. Y eso solamente puede tener fuerza si lo hemos transmitido culturalmente. Porque el Paráclito el Paráclito que se va moviendo por 2000 años va ocupando puntos por donde va saltando, por decirlo así. Y es el que va transmitiendo la verdad. Va transmitiendo la verdad. La verdad que Cristo es. Y es análogo a la función de la esencia del DNA. Hay una transmisión, hay un proceso de transmisión de la verdad. Porque si nosotros no estuviéramos en un proceso de transmisión, no tendríamos idea de qué es lo que son las cosas. Si alguien nunca me dijo lo que esto es, no sé lo que es. Entonces tenemos que estar en una comunidad, en primer lugar en una familia, luego en una sociedad, una comunidad, y vamos aprendiendo, entre todos vamos aprendiendo. El punto es que como la modernidad nos dejó tan individualizado, las personas tienden a desorientarse. Pero hay
muchas huellas que en el fondo dan testimonio y que apuntan a que hay un plano metafísico sobrenatural que es el que detona al plano natural. Lo que pasa es que prácticamente dentro de la filosofía que nosotros estudiamos nadie se ha dado el trabajo de construir un sistema que lo haga, que ordene los conceptos de una manera clara, más simple y sincera. Que tome toda la filosofía, tanto judeo-cristiana como greco-latina, escolástica, y se genere como un compendio que nos permita ir entendiendo y no generar que estos tienen una escuela por acá, tienen una escuela por allá, y los han peleado con esto, y y es pura discusión, y los congresos de filosofía son pura discusión, y algunos hablan puras cosas, que esto va para allá, que esto va para acá, por ejemplo, este concepto de principio como arjé, ¿a ti te queda más o menos claro? Yo creo que sí. Es que igual eso lo vimos harto en Antigua. Entonces, a veces ya lo traigo un poco como trabajado, por decirlo de alguna manera. Porque ellos decían, claro, los presocráticos buscaban el arjé y todas las cosas, pero ellos lo buscaban como algo físico, porque para ellos todo era físico. Entonces, claro, era aquí el principio absoluto, por decirlo de alguna manera, en lo cual no había nada antes, a partir de lo cual sale todo, una cosa así. Claro, porque ellos estaban en un plano inmanente. Porque nosotros, para poder postular esto, necesitamos movernos en un plano trascendente. Claro, y nosotros pensamos que el arjé no es físico, va más allá de lo físico. Exactamente, sí, exactamente. Que implica este tema de la humildad, y que también tiene que ver con eso que mencionamos en las primeras clases, con lo que se escucha. Porque como decíamos, por ejemplo, en los pueblos, cuando dábamos ese ejemplo del que se reúnen y en la noche, en la fogata, se cuentan historias, se narran, se transmiten valores, hay una escucha atenta. Y por eso Heráclito le da, y no solo él, le da con el tema del logos. Porque el tema del logos no es algo menor. Por ejemplo, dice, el logos es eterno, pero los hombres no lo han escuchado, y quienes lo han escuchado no lo han comprendido. ¿Te suena parecido a Bueno, sí. Lee la introducción del Evangelio de Juan. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos cómo ir haciendo los puentes. Haciendo un tejido. Para que podamos generar una fuerza de recuperación lingüística
conceptual que como que nos recalque, porque hoy en día la filosofía está muy dándose vuelta en los mismos problemas de siempre. De Kant, que esto, o que el conceptualismo, o que Habermas, o si no por el lado del empirismo, ¿no? Del empirismo o de la lógica anglosajona, y ahora quieren hacer como toda una filosofía de la inteligencia artificial que en realidad es, no sé, pues imagínate, se pusieron a haber hecho una filosofía de la internet el año 2002. ¿De qué le serviría ahora? Hay como esos libros que regalan allá al entrar del certificado, esos libros que regalan que están llenos de libros como de computación y de cuestiones que obsoleto, así totalmente obsoleto. No, sí, el tiro es más largo, el tiro es largo. Lo que pasa es que, claro, como las personas están todas bien tratando de hacer las cosas lo más rápido posible, nadie tiene tiempo para ponerse a leer a los pesos pesados. Y tomando apuntes, conceptos clave, y después, cuando tome a otro, decir, comparar. Por ejemplo, ahí leímos una cita de Heráclito, y yo te dije recién, y el comienzo del Evangelio de San Juan. Porque esas cosas no son casualidad. ¿Qué te parece si llegamos hasta aquí? No voy a sacar la foto, la voy a poner. Ya, espérate.